Doctor Andrés Villa, abogado penalista, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Clickcracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Roger, por invitarnos a acompañarlos el día de hoy. Bueno, y de una al grano, porque sabemos que tiene poco tiempo y me da vergüenza, pero se fue quedando, se fue colgando y estaba muy entusiasmado nuestro invitado anterior. Pero bueno, aquí estamos. Ojo pues, todo lo que hemos venido hablando a propósito de la recusación en contra de la jueza 44 penal del circuito confusión de conocimiento de Bogotá, no aceptó la recusación, tutela por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se suspende provisionalmente el juicio, luego se reanuda y se acepta la recusación y llegamos al nuevo momento. Se declaró infundada la recusación. Sí, efectivamente, doctor Roger. Recuerde que la semana pasada veníamos de un momento donde decíamos la Corte ordenó que se le diera trámite a la recusación. No estaba diciendo que recusaba a la juez, es decir, que la declaraba impedida, que no podía seguir conociendo, sino que ordenaba que se le diera trámite y eso implicaba que fuera el funcionario judicial correspondiente, que inicialmente iba a ser la juez 45, para que decidiera si efectivamente había lugar o no a separar precisamente del conocimiento del caso del expresidente Uribe a la juez 44. Resulta que efectivamente se emite la decisión, pero no por la juez 45, sino por la juez 55 de Bogotá, y a ella le corresponde decidir, y ella dice, no, pues efectivamente yo considero que la juez no está inmersa en la causal de recusación que alega la defensa, y por lo tanto, al considerar tanto la juez 44 como la juez 55 en que ella no está impedida para continuar conociendo el caso, retorna la actuación a su despacho y el juicio debe continuar en el despacho de la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, haciendo claridad que esta decisión en principio no admite recurso, es decir, no tiene recurso de apelación y por lo tanto, digamos, a menos de que se interponga otra tutela por la defensa del expresidente Uribe, que no creo que vaya a ser así porque creo que efectivamente la decisión es en derecho, el proceso va a continuar en el despacho de la juez 44, por lo menos por ahora. Doctor Andrés, muy buenos días, cordial saludo. Esto se está convirtiendo más que en un juicio por soborno a testigos, en un juicio sobre paramilitarismo. Y quiero hacerle como una especie de símil sobre lo que ocurrió ayer en una emisora de mucho rating a nivel nacional, y era el director increpando a su periodista diciéndole que por qué Mancuso estaba en ese juicio si no tenía nada que ver el paramilitarismo con los delitos que se le están indicando e imputando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo quiero que técnicamente usted nos explique por qué ese tipo de testigos en este tipo de juicios. Creo que se congeló congeló Andrés Villa, nuestro invitado, pero bueno. Yo los escucho, no escucha ahora el doctor Javier. Qué pena con ustedes. Si quieren... Oiga, Javier, antes de que haga esa pregunta, déjeme esa pregunta ahí, un instante, todavía no. Pero para que no me saque del contexto al tema este de la declaratoria de infundada la recusación en contra de la jueza 44 civil del circuito de Bogotá, Santa Liliana Heredia. Infundada finalmente porque no tuvo la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el doctor Granados, quien recusó, no tuvo cómo demostrar realmente que esta señora estaba faltando al principio de imparcialidad. Bueno, digamos que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La decisión de la juez 55 tiene dos vertientes, una que comparte con la juez 44 y es que dice, mire, para que efectivamente haya lugar a la recusación, tiene que existir un pronunciamiento por fuera del proceso, no puede ser dentro del mismo proceso porque si no la juez está pronunciando dentro de sus competencias legales. Entonces, la juez 55 y la juez 44 coinciden en que la defensa no probó que existiera o que la juez haya manifestado su opinión por fuera del proceso y que esa opinión pudiera comprometer la imparcialidad. Ellos lo hacen en virtud de la jurisprudencia que ha establecido pues, la Corte Suprema de Justicia. Ese es el primer punto, pero hay un segundo punto y es que digamos que la recusación del doctor Granados lo que alegaba no era que efectivamente la juez por fuera del proceso, como por lo menos literalmente lo exige la causal, haya exteriorizado su opinión sobre el mismo, sino que considera que dentro del proceso
pues había una sistematicidad de acciones de la juez en contra de las pretensiones del doctor Álvaro Uribe Vélez. Eso lo funda, digamos, en una jurisprudencia, en una doctrina que se ha construido a nivel extranjero. En Colombia, en principio, no existía, y eso también lo debatíamos en su momento y decíamos que era una recusación muy interesante, precisamente porque se trata de una figura no expresamente regulada en la ley colombiana, pero que se intentaba acoplar a esa causal cuarta. Entonces, ¿qué dice la juez al respecto? Que no se prueba que haya emitido su opinión por fuera del proceso, pero que dentro del proceso todas las opiniones que se han emitido por parte de la juez están dentro del marco propio de las competencias de la juez, y por lo tanto que no se está evidenciando ningún trato desobligante con la defensa ni un trato privilegiado con la Fiscalía de las Víctimas o la Procuraduría, y por lo tanto que no se evidencia un trato desigual entre las partes y no se encuentra comprometida la imparcialidad. Pero que creo yo que eventualmente sí hay un triunfo de la defensa en este caso, que eventualmente ante cualquier decisión adversa que pueda venir del proceso, digamos, por lo menos en el ambiente público, en el escarnio público, ya va a haber cierta falta de legitimidad a la decisión de la juez. Es decir, va a haber un sector público que va a entender que la juez está actuando de manera imparcializada por la decisión que emitió la Corte, porque no tramitó de manera adecuada el recurso y demás. Entonces creo que eso, digamos, en el escenario político le permite cierto triunfo al presidente Uribe. Pero entonces precisamente los que criticaron la acción o el recurso de recusación porque era dilatorio, porque era más político, pues de alguna manera tienen la razón, porque entonces ese era el propósito. Si no tenía cómo demostrarse práctica y jurídicamente que en efecto la señora estaba faltando al principio de imparcialidad, entonces vuelvo y digo, con esto que usted dice que va a ser el triunfo político, fueron estratégicos, audaces y lograron su propósito. Pero digamos que en el plano político eso puede tener precisamente esa consecuencia, y es que va a deslegitimar el papel funcional de la juez. Es decir, una decisión que al final del proceso sea adversa al presidente Uribe, pues va a tener el condicionamiento de que van a decir, mire, pero es que la juez, ¿cuántas tutelas le tuvieron que fallar en contra de la juez? Una porque no le dio el tiempo, otra porque no tramitó la recusación, y van a comenzar a mostrar un montón de comportamientos que, digamos, intentarán, por lo menos en el escenario público, deslegitimar la posición de la juez. Ahora, respecto de la prescripción, que era lo que, digamos, en principio generaba el mayor revuelo político, yo creo que eso está absolutamente claro, y es que estos términos no van a contar para la prescripción, pero claro, cuando uno lo analiza desde otro escenario político, eventualmente eso puede generar un panorama favorable a lo que en el debate político se pueda surtir por parte, digamos, de los actores políticos de nuestro país. Pero digamos que jurídicamente, a no ser de que haya una tutela, lo cierto es que por lo menos hasta ahora lo que se tiene es que efectivamente la juez actúa dentro del marco de sus competencias, y siéndole honesto, realmente yo sí comparto la posición de la juez 55, y es que esos pronunciamientos que ha emitido la juez no dan lugar a la recusación. Pero también creo que, también en cierto sentido, digamos que también le avisa a la juez, venga, tomemos el juicio con calma, que era lo otro que en algún momento conversábamos, doctor Roger, ¿cierto? Vamos a dar todas las garantías, tramitémoslo despacio, tramitémoslo, digámoslo, con toda la calma, porque no es un juicio sencillo, tampoco tratemos de acelerarlo. Entonces, llevémoslo con toda la calma del caso para que la decisión que se tome sea la decisión más razonable posible. Sí, señor. Y como sé que tiene tiempo limitadísimo, ahora sí, Javier, entre con su cuestionamiento, con su pregunta más bien, para que nos la responda el doctor Andrés Villa y podamos dar por terminada la conversación hoy. Sí, yo quiero que él nos responda técnicamente una discusión que se dio ayer en una emisora a nivel nacional, el director increpándole a su periodista porque en el juicio estaban personas como Mancuso, y él decía, esto no es un juicio por el paramilitarismo, sino es un juicio para determinar si el señor Álvaro Uribe Vélez incurrió en el delito de soborno a testigos. O sea, técnicamente, ¿qué le aporta a ese juicio testimonios como el de Mancuso, por ejemplo, que nada tienen que ver, entre comillas, frente a la imputación que se le hace al expresidente, doctor Andrés? Es que fíjese lo interesante que tiene este proceso. Digamos que el presidente Uribe ha tenido una mancha
digámoslo, en su carrera política, y es que hay muchas personas que lo señalan efectivamente de haber sostenido unos nexos con paramilitares que, digamos, llevaron en su momento una cierta estabilización del país, pero tuvo unas consecuencias en términos de derechos humanos muy grandes. Digamos, esos señalamientos jurídicamente no han tenido ninguna consecuencia en contra del doctor Uribe, es decir, no tenemos judicialmente ninguna decisión que efectivamente declare al doctor Uribe responsable de esos hechos, es decir, más allá del escenario político en el que se le han recriminado ese tipo de comportamientos o la omisión respecto a esos comportamientos, judicialmente no tenemos nada. Pero resulta que en este caso hay una particularidad, y es que todo ese escenario paramilitar tiene relevancia en el proceso. Porque fíjese que los hechos que estamos juzgando en este caso no es que se haya intentado cambiar la versión de un testigo cualquiera, no es que se haya intentado cambiar la versión o sobornar a unos testigos cualquiera, no. Eran unos testigos que efectivamente, digamos, inicialmente estaban siendo abordados por unos miembros del Consejo, del Congreso, dentro de un comité especial para reconstruir esos hechos de paramilitarismo, unos testigos que podrían realizar unos señalamientos. Entonces, claro, para poder explicar que efectivamente existían esos testigos, hay que explicar el contexto del paramilitarismo, que podían tener información que pudiera interesar a la investigación, y a los congresistas en sus funciones, a Iván Cepeda, Iván Córdoba, tenemos que explicar cuáles eran los hechos que efectivamente involucraban a esas personas. Tercero, tenemos que explicar el posible interés que pudiera tener el doctor Álvaro Uribe en que efectivamente esos testigos cambiaran unos señalamientos iniciales, y fue que lo hicieron. Es decir, este caso es un caso que en su tema de prueba engloba de manera indirecta, por así decirlo, aunque yo creo que de manera directa, ese contexto de paramilitarismo. Entonces, efectivamente, por eso, en este caso, aunque no es un caso en el que se intente responsabilizar a Uribe por opción o por omisión respecto de las conductas desplegadas frente al fenómeno paramilitar, es un contexto que tiene clara relación con el mismo. Entonces, claro que todo ese contexto paramilitar, en principio, es relacionado con el tema de prueba. Ahora, yo no me he visto la totalidad de las audiencias del presidente Uribe por todas las ocupaciones que uno mantiene en los casos propios, pero evidentemente sí me he visto algunos fragmentos, y cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo de los interrogatorios de algunas de esas personas que usted menciona, uno ve que la Fiscalía inicialmente lo que intenta es construir el fenómeno por el cual esas personas se encontraban en la cárcel, construir el fenómeno por el cual fueron abordados por los miembros del Congreso, construir el fenómeno de la información que pudieran aportar y que era y que podría ser objeto de manipulación, y luego las personas que pudieron haberlo hecho o no. Entonces, fíjense que lo que hay allí es un orden metodológico, porque si no, ¿cómo explicamos entonces la esencia o la naturaleza de este caso, la naturaleza del intento de cambio de esas versiones? Ahora, lo que pasa es que, claro, como esto se relaciona precisamente con ese fenómeno que ha manchado la reputación, por así decirlo, del expresidente, claro que en el escenario político podrá dársele otras lecturas. Por eso hay quienes sostienen que el juicio del expresidente es un juicio meramente político. Yo no lo sé, yo no lo creo. Pero independientemente de que uno lo crea o no, ojalá no lo sea, porque sería muy triste que lo fuera, realmente lo que aquí estamos juzgando es una condición de la manipulación de una evidencia, en este caso testimonial, que pudo haber afectado, digamos, otras decisiones que se tomaban dentro de la institucionalidad colombiana. Y por eso tenemos que analizar esos escenarios. Entonces es por eso que se refieren allá. Pero aquí, evidentemente, no se está juzgando pues esas conductas de acción o omisión respecto al fenómeno paramilitar. Y si así se convirtiera el juicio, es decir, si comenzaran a preguntar solamente sobre eso, la juez debería intervenir y parar, porque ese no es el fenómeno que se está juzgando acá. Pero él me le digo, hay que tener cierta consideración porque sí tiene cierta relación. Me perdona lo extenso, doctor Roger. Señor, la juez tendría que decir, se me está yendo por las ramas. Andrés Villa, abogado penalista, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Le cuento que usted es muy taquillero en las redes que movemos nosotros, no se ha dado cuenta, las apreciaciones suyas se multiplican por miles, por 10,000, por más de 40,000. Felicitaciones. A usted, doctor, muchas gracias por invitarme, y como siempre, cuando nos necesite, quedamos de estar. Dios lo bendiga, que esté muy bien. Es muy claro, muy respetuoso, muy claro, y la verdad es que en TikTok, en Facebook, que tenemos en Instagram también, aunque Instagram es un poco más light, de todas maneras se nos enlaza información al Instagram, y en X información que tenemos sobre estas respuestas que nos da el doctor Andrés Villa.
tienen demasiadas visualizaciones y demasiados comentarios.